valor futuro que está implementando un dólar de hoy vale más que un dólar de mañana, ¿no? Entonces, algo muy importante que quiero recalcar es que para todos los casos vamos a necesitar la tasa de interés y el número de periodos, ¿sí? Entonces, de aquí hemos despejado el valor actual y tenemos la fórmula de valor actual, pero algo muy importante, cuando estamos hablando del valor actual y del valor futuro, estamos hablando de un solo flujo, ¿verdad? De un solo flujo que se está moviendo, en el caso del valor futuro, al futuro, y en el caso del valor actual, al valor actual, es decir, al año cero. Sin embargo, eso no excluye la posibilidad de que, por ejemplo, yo quisiera hacer una evaluación en el año 2. Eso significaría que todos los flujos del futuro los tengo que traer al año 2 y todos los flujos del año 0 y el año 1 los estaría trayendo al año 2. El propósito es tener todos los términos equivalentes porque los montos, por más de que C1, C2 sean iguales, no son equivalentes porque están ubicados en otros periodos de tiempo. Entonces, tenemos aquí nuestra fórmula general del valor actual neto. Este valor actual neto está haciendo referencia a varios flujos que se presentan, sobre todo en el proyecto, en el flujo neto de caja. Puede ser que algún valor del año 1 al año 2 sea 0, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la sumatoria algebraica, pero cualquier valor de estos puede ser positivo, negativo o 0. Ya sabemos que podemos hacer la evaluación, es decir, calcular el valor actual neto de los ingresos o de cualquier parte del flujo de caja. ¿Sí? La evaluación general será sobre el flujo neto de caja. Y teníamos aquí el corolario, es decir, algunos derivados del valor actual neto, todos ellos ligados a un flujo constante a lo largo del tiempo. Con la anualidad tenemos un flujo constante finito. ¿Sí? Ya sabemos que este flujo que está empezando en el año 1 porque estamos dividiendo entre 1 más I a la 1. Eso quiere decir que este primer flujo empieza en el año 1. También para la perpetuidad y la perpetuidad creciente, el flujo está empezando, como vemos en la anualidad, empieza en el año 1, pero sabemos que es indefinido, es decir, que crece indefinidamente, pero su característica principal es que empieza en el año 1. ¿Sí? Como empieza en el año 1, significa que estamos haciendo la primera división así para traer el resultado al año 0, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la perpetuidad creciente. Y una aclaración que quería hacerles aquí, hemos visto casualmente que hay varios ejercicios utilizando estos corolarios, pero eso no quiere decir que todos los ejercicios se van a resolver de esa manera. Puede ser que algunos podamos, en realidad estos representan de alguna manera un atajo, ¿verdad? Algo que nos puede ayudar a calcular rápidamente, sin calcular término por término todos los flujos. Sin embargo, para algunos casos tenemos que calcular todos los flujos, ¿sí? No hay forma de obtener un atajo. Bueno, ya hemos visto la clase anterior estos ejercicios y veíamos cómo les ha ido con los ejercicios, chicos. ¿Hicieron? ¿Hicieron los ejercicios? ¿Alguien? A ver, la práctica, dice. Sí, la práctica. Ah, sí, estoy en eso. ¿Alguien hizo? Yo estoy en el 4. Vamos a entender para que no quede ninguna duda y cualquier pregunta, por favor, mejor si lo hacen vía micrófono, chicos, ¿ya? Vamos entonces a
a este ejercicio. Dice, calcule el valor actual neto de un bono que promete los siguientes flujos anuales. Es un bono que vamos a recibir, por lo tanto no hay ninguna inversión, ¿verdad? Dice que el año 1 vamos a recibir 50, el año 2 150, el año 3 100, el año 4 100, el 5, y así indefinidamente vamos a ir recibiendo 100. Tal como vemos en nuestro flujo, ¿sí? Aquí el primer año recibimos 50, el año 2 150, 3 en adelante, indefinido vamos a recibir 100 unidades monetarias. Entonces, ¿cómo va a ser el planteamiento de esto? Vamos a calcular el valor actual neto. Vamos a irnos a la pizarrita, por favor. Ahora sí. ¿Sí? Entonces dijimos que vamos a tener el valor actual neto va a ser igual a 50. Ese 50, si se fijan, ese 50 lo tenemos que estaba en el año 1. Para traer al año 0 tenemos que dividir entre 1 más 0,14 más 150 sobre 1 más 0,14 más. Y aquí pasa lo siguiente, chicos. Aquí pasa que a partir del año 3 estamos recibiendo 100 unidades monetarias indefinidamente. Pero eso lo podemos calcular a través de ¿qué? De la perpetuidad. No es perpetuidad creciente. Entonces vamos a tener C sobre R, que va a ser 100 sobre 0,14, ¿sí? Como esto va a estar en el año, ¿recuerdan nuestro grafiquito? El año 1 teníamos el año 1 teníamos 50, el año 2 150, el año 3 100, 100, 100 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos la perpetuidad, en este caso, para estos términos, como empieza en el año 1, y dividimos entre 1 más R, entonces el resultado va a estar en el año 2. Para llevar del año 2 al año 0, ese resultado, aquí tenemos esto que va a estar en el año 2, pero del año 2 tenemos que llevar al año 0. Entonces vamos a tener 1 más 0,14 elevado al cuadrado. ¿Sí? En esta primera parte estamos calculando la anualidad porque a partir de este año recién son estos flujos indefinidos, pero necesitamos llevar a valor actual neto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es esto? ¿Alguna pregunta, chicos?
Así que por favor calculen, por favor háganlo, porque si no, tienen que involucrarse para esta parte. Sería 708.89. Ya, el resto por favor confirma. 708.49. Por lo mismo, dice. 89, dice. 89. Gracias. Punto 89. Sí, entonces, algo muy importante que les había dicho es tratar de identificar dónde están ocurriendo los flujos. ¿Sí? ¿Dónde están ocurriendo los flujos? Como estamos viendo en este caso. ¿Sí? Todos los flujos del futuro tenemos que traer a valor actual y necesitamos ver dónde están ocurriendo los flujos. Entonces, eso nos va a permitir calcular con precisión, o por lo menos va a ser una guía para nosotros para saber cómo vamos a calcular el valor actualmente. Entonces, ya hemos resuelto ese primero. ¿Alguien tenía alguna pregunta, alguna duda? Parece que todo está claro. Este es súper fácil, ¿no? Este es súper fácil, donde tenemos todos los datos, ya los datos de inversión, los 3 años, tenemos el flujo neto de caja total y la tasa de descuento, la tasa de interés o costo de oportunidad, y tenemos que calcular el valor actual neto y determinar si el proyecto es viable. ¿Cuánto es el resultado aquí? Eso ya lo deben tener, ¿no? 6.836.66. Sí, y es positivo. Y es positivo. Este lo vamos a poner en rojo. Y lo vamos a agrandar un poquito. ¿Sí? Entonces tenemos que el valor actual neto, en este caso, ya claramente tenemos identificado cuánto era el flujo del año 1, el año 2, el año 3. Y el otro dato que imprescindiblemente necesitamos es la tasa de descuento, la tasa de interés, ¿verdad? Y en este caso tenemos este resultado de 6.836.66, que son unidades monetarias, es decir, lo que ha generado el proyecto después de descontar la inversión. Y con esto estamos viendo la viabilidad, si es mayor a cero, pero eso significa que después de descontar la inversión, el proyecto está generando 6.836.66 unidades monetarias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Este es súper fácil, estaba claro porque ya los flujos están definidos. En los otros ejercicios nosotros tenemos que definir en qué periodo están los flujos. Y vamos a este. Dice, si usted quiere comprar una inversión por un valor de $1,000, la cual recibe intereses semestrales del 12% anual. O sea que la tasa de interés es el 12 anual, pero como recibimos intereses semestrales, el interés que vamos a recibir es 0,12 entre 2. ¿Cuánto es? 0.06.
espérenme 2 segundos, estoy alistando la pizarrita. Nuestro R asterisco va a ser 0.06. Sí, este quiero resolver con ustedes porque hay algo importante que quiero que consideremos. Y es que es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos una inversión que es igual a 1000 unidades monetarias o $1000. Sí, dice que, o sea, nos están ofreciendo esta inversión. Esto quiere decir que les ha costado $1000 y reciben intereses semestrales del 6%. ¿Sí? Reciben los intereses semestrales del 6% y faltan 20 años para su conclusión. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer el flujo de dónde va a ocurrir vamos a hacer el flujo de dónde va a ocurrir esto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los 20 años. Por esta inversión, o sea, nos están diciendo que ahora nosotros, puede ser que nos estén cobrando cualquier monto, pero nosotros necesitamos calcular cuánto podríamos pagar con esta inversión que tiene estas características al 8% anual, al 8% anual. ¿Sí? Entonces, no tenemos referencia. O sea, fíjense que para hacer ese cálculo de cuánto podríamos pagar nosotros, primero necesitamos saber a cuánto equivaldría esto para poder hacer nuestro cálculo, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de la inversión en valor futuro. Espérenme 2 segundos, no sé, alguien está con su micrófono abierto. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de referencia sobre el cual vamos a aplicar el 8%. Entonces, para eso, voy a calcular a cuánto equivale esto, este flujo de $1000 ahora que recibe el 6% semestral y lo voy a calcular para el año 20. ¿Sí? Aquí tenemos el año 20 y vamos a calcular el valor futuro. Valor futuro de estos $1000 multiplicado por 1 más 0.06 elevado a ¿cuánto? La tasa anual es del 12% y la tasa semestral es del 6%. Entonces, en cada periodo yo voy a tener 2 semestres, ¿verdad? Entonces, hasta el año 10, hasta el año 20, porque aquí tengo del 1 al 10 y otra vez del 1 al 10, hasta el año 20, ¿cuántos periodos voy a tener con esta tasa? 40. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto es eso?
Los demás chicos, por favor. 10.285.72. 35.72. ¿Está bien? Los demás. Sí, es correcto. Perfecto, gracias. Entonces ya tengo este valor de referencia y digo, este bono que cuesta en el año 20 con estas características equivale en valor futuro a 10.285.72. Entonces, para saber cuánto voy a pagar ahora por este monto, voy a calcular valor actual. O sea, fíjense que estoy calculando valor actual y valor futuro porque es un solo flujo. Es un solo flujo este 1000 que lo hemos movido al futuro y ahora con valor actual lo vamos a traer al presente. Este lo voy a traer al presente. Y traer al presente significa 1 más 0,8 a la 20. Sí, porque la tasa es anual con la que estoy comparando. ¿Eso cuánto es, chicos? $3,876.58. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Los demás? Los demás, chicos, por lo menos una verificación más. Perdón, licenciada, me equivoqué, es 2,206.78. Los demás, chicos, 2.206.78. 78. Los demás, chicos, por favor, para que demos el ok. Ya, perfecto. Entonces, este es nuestro resultado. Lo importante de este ejercicio es que tenemos nuestro primer valor de referencia y para saber cuánto tendría que pagar, tengo que hacer todos los cálculos del valor original para luego aplicar mi tasa de interés. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Estoy tomando por si acaso la participación aquí. Así que no se preocupe. Perfecto, volvamos entonces a lo que estamos viendo si no hay ninguna pregunta. El otro ya me imagino que lo hicieron sin problema, ¿no? El otro también es un solo flujo. Bien, nos hemos quedado justamente aquí en la tasa interna de retorno
que es un indicador que efectivamente mide la rentabilidad, ¿sí? Mide la rentabilidad y representa aquel valor de la tasa de descuento, la tasa interna de retorno, que hace cero el valor actual neto. ¿Sí? Es aquel que hace cero el valor actual neto. Y habíamos visto que si la TIR, esta tasa I, es mayor a R, entonces el proyecto es rentable. Si la TIR es igual a R, entonces tenemos que reevaluar siempre el proyecto, porque si hemos llegado hasta aquí, significa que era atractivo en el mercado, ¿no? Si la tasa interna de retorno es menor a R, entonces el proyecto no es rentable. ¿Sí? Y como habíamos dicho, la tasa interna de retorno determina la rentabilidad del proyecto. Solamente con este indicador podemos hablar de rentabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, con el punto de equilibrio, no estamos viendo rentabilidad, estamos viendo el volumen de productos que podemos vender para tener utilidad o pérdida, ¿sí? Mientras que con la tasa interna de retorno, sí específicamente estamos viendo la rentabilidad del proyecto. Y entonces habíamos hecho una comparación de dos proyectos, uno con el BAN y otro con la TIE. Pero también esto nos estaba mostrando que el valor actual neto tiene una debilidad en cuanto a la evaluación de la magnitud del flujo del proyecto, ¿verdad? Mientras que la tasa interna de retorno está enfocada a medir la rentabilidad, esto nos obliga a que siempre nosotros tengamos que aplicar la tasa interna de retorno para tener una certeza de cuán rentable es, porque sabemos que es un indicador que no puede faltar. Ahora, eso no le resta importancia al valor actual neto. El valor actual neto nos está mostrando cuánto vamos a obtener de ganancia después de descontar la inversión. ¿Sí? Pero si es grande o pequeño, ya ahí hemos perdido el dimensionamiento. Y aquí es fácil ver porque estamos viendo dos proyectos que no están ligados. Entonces, es más fácil ver en este caso que el valor actual neto nos puede conducir a una respuesta equivocada en la elección. Entonces, para eso tenemos que calcular los dos indicadores y ver cuál es el más rentable. Y este va a ser el indicador que nos va a dar el último, digamos, es el indicador que nos da mayor certeza en cuanto a qué proyecto deberíamos elegir. ¿Sí? Porque estamos hablando de la rentabilidad. Pero sucede que la tasa interna de retorno también tiene una debilidad. Sí, pasa que si hay más de dos cambios de signo, el cálculo de la tasa interna de retorno, es decir, despejar el valor de I, no conduce o se hace inconsistente. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un negativo positivo y tenemos un cambio de signo y luego positivo positivo. Aceptaría un cambio de signo más, por ejemplo, negativo positivo, un cambio de signo positivo negativo y negativo negativo tendría que salir, ¿verdad? Entonces, caso contrario, se hace inconsistente. No vamos a poder encontrar a través del Ruffini ni ningún método numérico poder encontrar las raíces para I. Entonces, si bien es un indicador que no puede faltar, nos está dando una medida precisa acerca del comportamiento del proyecto en cuanto a la rentabilidad, su debilidad es esa. Entonces, si por ejemplo tenemos un ejercicio donde hay más de dos cambios de signo, eso significa que no vamos a poder encontrar la tasa interna de retorno. Y para eso vamos a ver nosotros el índice de rentabilidad. Pero antes de eso, vamos a ver cómo calcular la tasa interna de retorno. De hecho, como les había dicho, podemos aplicar todos los métodos numéricos
que ya conocemos, Ruffini o cualquier otro, ¿verdad? Sin embargo, todas las calculadoras y casi todos han implementado el método de aproximación sucesiva y aquí tomar en cuenta un promedio ponderado con esta fórmula. ¿Sí? Con esta fórmula que ven aquí vamos a considerar un promedio ponderado para obtener la tasa interna de retorno. Y entonces analicemos. Esta fórmula dice que primero vamos a trabajar con las tasas de interés. La primera tasa es la tasa de actualización del último BAN positivo. La tasa 2 es la tasa de actualización o la tasa de interés del primer BAN negativo. Pasa que nosotros tenemos que buscar, nuestra incógnita es I, ¿verdad? Vamos a ver por favor aquí. Nuestra incógnita es I. Entonces, vamos a ir buscando una tasa de interés por aproximación sucesiva y cuando decimos que nuestra tasa de interés I1 corresponde al último BAN positivo, significa que va a ser una tasa de interés que se esté aproximando a cero y que sea el último valor que se aproxime, el último I con el cual nos estamos aproximando a cero. El siguiente I va a ser el primer BAN negativo, es decir, el que se aleja de cero hacia los negativos, pero va a ser el más cercano, ¿sí? Entonces vamos a buscar dos valores de I que nos den como resultado uno que se aproxime por arriba como positivo a cero y el otro por negativo que se aproxime a cero también. Y por eso es que la fórmula es un promedio ponderado que la vemos aquí, ¿no? Está calculada en calcular el promedio del valor por arriba y el valor por abajo para obtener la tasa interna de retorno. Entonces, a eso se refería la tasa de actualización del último BAN positivo. El último BAN positivo y luego cero o negativo, ¿verdad? Y dos, la tasa de actualización del primer BAN negativo. ¿Sí? Y hemos pasado el cero y ahora estamos buscando el primer negativo. El BAN 1 va a ser el valor actual neto obtenido con esta tasa I1 y el BAN 2 es el valor actual neto obtenido con la tasa I2. Entonces, consideremos nuestro flujo neto de caja con el que hemos venido trabajando desde la estructura de costos. ¿Sí? Y aquí vemos que cuando calculamos el valor actual neto, tenemos un valor actual neto de 95.411.13, ¿verdad? Entonces, para que este valor se aproxime a cero, ¿cuánto tendría que ser la tasa? Como es tan alto este valor, la tasa también tendría que ser muy alta para hacer bajar este valor, ¿verdad? Entonces podemos, si este es 7, una tasa alta podría ser 20, por ejemplo, o 30. Y aquí hemos empezado el primer tanteo con 50. Con 50, la tasa es, el valor actual neto es 11.412. Y vemos que todavía está esto súper alto, ¿verdad? Entonces vamos a aumentar la tasa para hacer descender esto y buscar el primer BAN, el último BAN positivo. Entonces el segundo tanteo es 60% y con este segundo tanteo hemos encontrado que el valor actual neto es 3.033.17. Todavía está lejos de cero. Y entonces, pero no tan lejos ahora. Entonces hemos puesto aquí el tercer tanteo con I igual a 65%.
Y con I igual a 65%, como es un tanteo, hemos obtenido un van negativo. O sea, nos hemos pasado de cero. Entonces, la lógica nos dice que si con 65 me he pasado a un van negativo, a ver, probaremos con 64 para ver si sigo con el van negativo o de repente ya voy a alcanzar un van positivo, como en este caso. Entonces, con 64, por eso es que hemos reducido, porque aquí con 65 ya nos pasamos. Podría ser, por ejemplo, que con 64 todavía obtengamos un valor actual neto negativo. Entonces tenía que probar con 63, ¿verdad? Y entonces con 64% se obtiene 212.72. Como hay una diferencia de un solo punto porcentual, entonces tenemos el último van positivo y el primer van negativo. Y ahora vamos a aplicar nuestra fórmula con el promedio ponderado. ¿Sí? La tasa interna de retorno es 0,64, corresponde a la tasa de interés del último van negativo, o positivo, perdón, del último van positivo, 0,64 más la tasa de interés del primer van negativo menos la tasa de interés del último van positivo multiplicado por el valor actual neto con la tasa del último van negativo, del último van positivo, que es 212, este es el último van positivo, sobre 212 más 452.18. Y con eso obtenemos que la tasa interna de retorno es 0,64.32. En este caso, 0,64 que corresponde a la TIR es mayor que 0,7. Por lo tanto, el proyecto es rentable. Sí, aquí la única dificultad, este primer valor es un valor al azar. Si por ejemplo me daba 20, el valor actual neto iba a ser todavía muy alto, ¿no? Entonces tenía que probar con otra tasa que era más grande para poder hacer este valor a cero, alcanzar o igualar este valor a cero. Entonces, este valor eh, que representa el valor actual neto con la tasa de interés establecida para el proyecto es el referente para que pueda buscar a través de esta aproximación sucesiva la tasa interna de retorno. O sea, buscar el último van positivo, el primer van negativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Licenciada, cuando suma van 1 más van 2, el, el van 2 es negativo y después lo suma como positivo. Hay que volverlo valor absoluto, ¿no? Sí, sí, sí. Es valor absoluto, por favor, de este. El van 2 es valor absoluto. ¿Sí? Es valor absoluto. Vamos a poner aquí valor absoluto. ¿Ya? Ahora sí. Es valor absoluto. No se olviden, en esta parte, este es mi referente para hacer mi aproximación de la tasa. Si, por ejemplo, fuera 500, sé que tengo que subir la tasa un poquito, porque sí voy a alcanzar cero, igualar a cero el valor actual neto. Me voy a aproximar a cero, ya sea por arriba o por abajo.
¿sí? Entonces, les voy a dictar, chicos, un ejercicio, uno facilito para que resuelvan rápidamente. Una inversión de 232 unidades monetarias producirá 312.18 unidades monetarias en 2 años. ¿Cuál es el tipo de interés anual? ¿Cuál es el tipo de interés anual? Sí, aquí como pueden ver en la pizarrita, dice esto, una inversión de 232 del año cero, si invertimos ahora, dice que nos va a dar una rentabilidad de 312.8 el año 2. Y la incógnita es la tasa interna de retorno. Entonces vamos a hacer valor actual neto es igual a menos 232 más 312.8, 1 más I. Este 312 lo voy a traer al año cero con el valor actual neto. Entonces va a ser eso, ¿no? Valor actual neto menos 232 más 312.8 sobre 1 más I al cuadrado. Algo muy importante aquí, cuando tenemos de incógnita la tasa de interés, entonces estamos hablando de la TIR, ¿no? O la pregunta podría ser, encuentre la TIR. Entonces, en este caso, necesitamos encontrar la tasa interna de retorno. Entonces, por favor, encuentren, despejen I, que es igual a la tasa interna de retorno, es igual a ¿cuánto? 0.1611. 0.1611. Los demás chicos, Cierto, cierto. ¿sí? ¿Quién participó primero? Yo lo hice, Carlos Miranda. Ya, Me salió lo mismo. ya, perfecto chicos. Algo muy importante aquí es que
cuando nuestra incógnita sea la tasa interna de retorno, OI, tenemos que tomar en cuenta muy bien los signos, porque en el valor actual neto estábamos evaluando el flujo, ¿verdad? Y de pronto, para el bono, por ejemplo, ni siquiera como hemos supuesto que nos están pagando, no había ninguna inversión. Para la tasa interna de retorno, siempre tiene que haber una comparación con la inversión inicial. O por lo menos tenemos que respetar los signos que se presentan. Puede ser que sean positivos, pero imagínense que no consideremos este menos 232, entonces el resultado que vamos a tener va a ser otro. Les dicto, por favor, otro ejercicio. Suponga una inversión cualquiera. Suponga una inversión cualquiera. ¿Cuánto tiempo tardará en duplicarse al 15% de interés compuesto? Suponga una inversión cualquiera. ¿Cuánto tiempo tardará en duplicarse al 15% de interés compuesto? Sí, entonces les doy 3 minutos para que hagan. $4.96. Ya. Aproximadamente 5 años, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, dice, tengo una inversión ahora, que es X, y quiero saber en cuánto tiempo va a ser 2X. Entonces aquí la incógnita es N, ¿verdad? Pero como estoy viendo el futuro y estoy hablando de un solo flujo, entonces voy a utilizar valor futuro es igual a valor actual 1 más
I o 1 más R elevado a la N. Entonces aquí la incógnita es esta, es N, ¿verdad? Y entonces vamos a tener el valor futuro 2x es igual a valor actual x por 1 más R a la N, ¿no? Y aquí vamos a tener 1 más R a la N, que va a ser igual a 2. Y aquí N logaritmo de 1 más 0,15 igual al logaritmo de 2. Y de aquí vamos a tener que N es igual al log de 2 sobre el logaritmo de 1.015, y esto es igual a 4, ¿cuánto lo he calculado? 4.96, es decir, 5 años aproximadamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos N. Claro que sería más complicado si, por ejemplo, tenemos varios flujos, ¿verdad? Pero también, por otro lado, podemos saber nosotros qué va a pasar si tenemos varios flujos. Por ejemplo, vamos a volver aquí. Perdón. Aquí. Cuando estábamos viendo el valor actual neto, este era nuestro flujo de caja del proyecto con el que hemos venido trabajando, ¿verdad? Y entonces, de aquí podríamos saber cuándo vamos a recuperar nuestra inversión. Vamos a hacer lo siguiente. El relleno y vamos a poner aquí algo que sea más visible. Sí, aquí hemos calculado el valor actual neto, menos 50,000. Este término equivale a esto. ¿Cuándo vamos a recuperar la inversión? ¿Qué año? Tendríamos que restar, ¿verdad? Menos 50,000, porque ahora al aplicar la tasa de descuento, todos estos términos son equivalentes. Entonces, yo tengo menos 50,000 del primer año más 27,118.8772 más 26,813, ¿sí? Y voy a recuperar mi inversión el segundo año. El segundo año, o sea, casi por terminar el segundo año, voy a recuperar mi inversión, porque estoy restando menos 50,000 más 27,000, me va a dar como 22,000 más 26,000, y ahí voy a tener que me sobran como unos 4,000 más o menos. Entonces he recuperado mi inversión el año 2 en este proyecto. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil determinar cuándo voy a recuperar mi inversión. Si, por ejemplo, este valor fuera negativo, sé que no voy a recuperar mi inversión, ¿verdad? Porque este 72,216 me está dando la idea de cuánto va a ser cuántas unidades en exceso voy a tener del proyecto
y me está demostrando su viabilidad. ¿Sí? Y estoy diciendo, sí, voy a tener una ganancia con mi proyecto porque este valor es mayor a cero. Y en este caso es 72,000 y haciendo las operaciones con estos valores hemos visto que recuperamos la inversión el segundo año. Entonces el tercer año y el cuarto año van a ser ganancias. ¿Alguna pregunta, chicos? Y vamos a nuestro último indicador de evaluación, que es el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad es el cociente entre el valor actual de los flujos de caja sin restar la inversión y la inversión inicial. Y también se usa esta de forma simplificada, que es el valor actual neto sin restar la inversión aquí, es decir, desde el flujo 1, como está mostrando esta fórmula, ¿no? Desde el flujo de caja 1 del año 1 más la inversión, estamos sumando aquí la inversión y dividimos entre el total de la inversión también. Entonces, si el índice de rentabilidad es mayor a 1, el proyecto es rentable y crea más valor del que consume. Como estamos sumando la inversión, para que sea negativo, tendría que pasar que el valor actual neto desde el flujo 1 sea negativo, ¿verdad? Solamente así va a ser el índice de rentabilidad negativo. Y va a ser igual a 1 si es que el valor actual neto desde el flujo 1, que en algunos casos, alguna bibliografía le llama BANE económico, ¿sí? Entonces, que corresponde al valor actual neto desde el flujo 1 sin restar la inversión. Si es igual, entonces el proyecto es indiferente, no genera riqueza adicional, pero cubre el costo de oportunidad. Entonces veamos un ejemplo del índice de rentabilidad. Sí, tenemos aquí dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B, que tienen una inversión inicial de $100,000 y $40,000. Un BANE, restando la inversión inicial, de 30,000, y el proyecto B, un BANE de 20,000. El índice de rentabilidad entonces va a ser, en este primer caso, 1.3 y en este segundo 1.5, que es BANE más la inversión inicial sobre inversión inicial, ¿no? Aquí BANE 20,000 más 40,000 sobre 40,000. Y esto es igual a 1.5. Entonces, ¿cuál de los proyectos vamos a elegir? Supongamos que tenemos una restricción presupuestaria. Entonces, elegiríamos el proyecto A porque genera más dinero, es decir, genera más dinero a partir del flujo 1, $30,000, versus el proyecto B que genera 20,000. ¿Sí? ¿Cuál vamos a elegir? Y este indicador nos dice que el proyecto B, que tiene el índice de rentabilidad más alto, es el mejor porque cada dólar invertido devuelve 1.50, mientras que el proyecto A solo devuelve 1.30. Por otro lado, estamos viendo que si invertimos en el proyecto A, vamos a consumir esta gran cantidad de inversión, que son 100,000. Y considerando que el índice de rentabilidad mide la eficiencia del capital invertido, nos convendría invertir en el proyecto B, que tiene una inversión menor. Tendríamos un ahorro de 60,000, nos sobra 60,000 para invertir en otra cosa. ¿Sí? De todas maneras, si nuestra situación, no es que vamos a estar comparando siempre varios proyectos, ¿verdad?
nosotros estamos frente a la situación de que la tasa interna de retorno no podemos calcular por más de 2 cambios de signo. Entonces, solamente vamos a calcular y vamos a un proyecto y vamos a obtener el índice de rentabilidad, y el índice de rentabilidad va a ser interpretado, como en este caso, por cada dólar invertido vamos a recuperar 1,50 o 1,30 o lo que nos salga, ¿no? Lo que nos está midiendo la eficiencia del capital invertido. Obviamente podemos aplicar los 3 indicadores para ver cómo nos está yendo, ¿verdad? Pero algo muy importante es que para nosotros va a ser fundamental si es que tuviéramos dificultades en calcular la tasa interna de retorno por más de 2 cambios de signo. Sí, entonces, para el proyecto vamos a calcular los 3. Sea que se pueda o no la tasa interna de retorno. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a ver el chat. ¿Alguna pregunta, chicos? Estoy anotando, por favor, los participantes. Deme un minuto. Ninguna pregunta por ahora, Liz. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? En el informe debemos agregar en cuánto tiempo se retorna la inversión, claro. Y han visto que es sumamente sencillo, ¿no? Con estos chicos hemos acabado la materia. Vamos a tener una clase de cierre el miércoles pero esta clase de cierre más es para englobar eh, todo lo que es la preparación y evaluación del proyecto. Porque con la preparación y evaluación de proyectos es un momento que estamos viendo del proyecto antes de empezar, ¿verdad? Y el otro momento es cuando el proyecto ya está en funcionamiento, y para eso vamos a estar trabajando con la gestión de proyectos. En realidad está orientado a la gestión de proyectos que, bueno, no vemos en la materia, pero se supone que con todo lo que nosotros ya hemos visto, ustedes pueden trabajar y ejecutar el proyecto. Sí, algo que no quiero dejar pasar, chicos, es lo siguiente. Para su proyecto. En el informe también, por si acaso, van a agregar, les voy a poner que van a agregar en cuánto tiempo se recupera la inversión. Quiero decirles un momento algo importante. En el informe, chicos, no se olviden que tienen que incluir
los formatos que hemos establecido nosotros, ¿sí? Yo sé que pueden revisar cualquier cantidad de bibliografía, pero van a adecuar, porque eso, van a adecuar a los formatos que hemos definido en la materia. Y eso no es ningún capricho, porque cuando ustedes presenten algún proyecto, van a ver que hay otros formatos también y van a adecuar la información que ustedes ya la conocen a los formatos que les van a pedir. O sea, hay múltiples formatos. Entonces, hubiera querido invitar a Ángel Chipana, que no sé si lo conocen, que se dedica a CATU y organiza ferias de intercambio, ¿verdad? Él, por ejemplo, se ha presentado a varios proyectos y ha podido conseguir financiamiento de diferentes fuentes. Y en realidad mi propósito era que vaya a hacer una presentación. No lo he podido ubicar ahora, pero hay diferentes formatos. Lo importante es que ustedes sepan, cuando hablamos de estructura de costos, ya saben qué contiene y pueden presentar en cualquier formato. Entonces, en nuestro caso, si ustedes ven alguna referencia, entonces esa referencia pueden transformar a nuestro formato o al formato de la materia. ¿Ya? Pasa que nosotros estamos trabajando todos con productos de software, ¿verdad? Y dijimos que en la fase preoperativa vamos a hacer la inversión fija y la inversión diferida. En una clase hemos establecido que parte de la inversión diferida va a ser el MVP, ¿sí? Vamos a tener el MVP, que es la primera, la prueba piloto o la mejor representación del producto, que ya tiene que tener la primera fase de desarrollo o lo más representativo del entregable para que ya empiece a funcionar aquí. Entonces, con para calcular cuánto nos va a costar como inversión diferida, van a aplicar lo mismo que hemos hecho para los costos. Entonces, tienen que hacer en la estructura de costos cuáles son los rubros involucrados y cuánto les va a costar construir esto para que eso sea parte de la inversión diferida. ¿Ya? Por favor, eso no se olvide. Era algo importante que quería recalcarles. ¿Alguna pregunta más, chicos? Vamos a dar el examen. Bueno, si todo se soluciona, vamos a poder dar el 3 de junio. Pero la siguiente clase, como va a ser nuestra última clase de cierre, y vamos a tocar aspectos generales, como les digo, pueden mandarme antes cualquier consulta para que pueda incorporar en una presentación, para que me dé tiempo de incorporar en una presentación y podamos aclarar todas las dudas, pues porque el examen es desde la ingeniería del proyecto, ¿no? El examen final, porque la primera parte es importante, pero es teórica y es bastante, entonces no quiero que se desconcentren, digamos así, en visualizar esta última parte y vamos a dar énfasis a esta última parte. Porque si no tendría que incorporar más teoría y es recargarles cuando sé que tenemos que aprovechar esta última parte. Sí, el examen es el 3 de junio. Y la siguiente clase, ahora podemos hablar de su última práctica. La última práctica tiene que ver, les voy a pasar por escrito, pero pasa que toda la última teoría que se ha desarrollado sobre proyectos, sobre todo con las últimas certificaciones, hacen un énfasis muy importante en las habilidades blandas. También les había comentado que en algunos semestres sí habíamos dedicado por lo menos una clase para hacer la presentación de
que vamos a entender por creatividad, comunicación activa y algunas otras habilidades blandas. Pero considerando esta situación, ya prácticamente va a ser muy difícil que podamos hacer eso, ¿no? Quería que ustedes trabajen en esa parte y que hagamos alguna dinámica. Entonces, considerando que las habilidades blandas son importantes, porque para nosotros como proyectistas, por ejemplo, necesitamos construir nuestro equipo. Entonces, ¿qué clase de persona va a formar parte de nuestro equipo? ¿Qué clase de persona va a ser el jefe del proyecto? Y necesitamos personas que muestren su marca personal, ¿verdad? Su marca personal y que desarrollen también o que tengan ya desarrolladas algunas habilidades blandas que contribuyan a nuestro equipo. Entonces, lo que van a hacer ustedes, más bien podemos quedar en esa práctica, es hacer un currículum pensando para el 2030. Ahorita estamos en 2026. Entonces vamos a imaginar que estamos en el 2030 y cuáles son cómo va a ser tu marca personal, cuáles son los principios y valores que tú has incorporado como profesional. Y también vamos a suponer que en ese momento tú ya tienes algunas metas, porque es muy importante fijarse algunas metas en el tiempo y tratar de alcanzar esas metas, ¿verdad? Porque si no tienes esas metas, por más de que tengas suerte, vas a perder el rumbo. Entonces, vamos a hacer todo el mundo hace un currículum en el formato que ustedes prefieran, donde van a incorporar, necesito saber qué clase de personas son y cuáles son sus habilidades duras o técnicas. Entonces, como estamos en 2030, me imagino que todos ya tendrán o estarán visualizando alguna especialidad. ¿Sí? De todas maneras, les voy a pasar por escrito para que ustedes desarrollen su currículum con esas habilidades. ¿Sí? Luego voy a definir la tarea para que suban al Classroom. ¿Alguna pregunta más, chicos? Entonces, ha sido difícil trabajar, pero me ha gustado el compromiso de muchas personas eh, y sé que para el resto ha sido difícil porque era un curso muy numeroso. Sin embargo, sé que la mayoría ha puesto mucho de su parte. ¿Sí? Entonces, gracias y qué bien que hemos podido compartir este semestre con ustedes. Nos vemos para el cierre el miércoles. ¿Ya? Entonces en eso quedaríamos, chicos.